En Paraguay vivimos en paz, libertad y una prosperidad envidiable para prácticamente cualquier país del mundo. Naturalmente, no tardaríamos en cosechar enemigos por ello. Y hoy les voy a hablar de un caso en particular que me parece muy ilustrativo y va en línea de la saga que ya hemos tratado sobre el mercenario sionista Sergio Seransky, presidente del siniestro Instituto Eólico Mundial, con cuyas aspas vierten toxinas a pueblos indígenas y estafan también a los más necesitados en México, buscando frenar su desarrollo. Paraguay lamentablemente no está exento de estas injerencias, aunque, a diferencia de México, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia de Colombia, Paraguay tiene un historial impecable en repeler a este tipo de indeseables. Mi colega de Twitter, OSS, que desde ya lo invito a entrevistarlo en nuestra casa, un paraguayo comprometido con la libertad y el capitalismo, nos cuenta sobre un uruguayo que se ha propuesto frenar un gasoducto en el Chaco con su ONG, y lamentablemente no sería el primer daño que infrinja este foráneo agente de la élite global contra nuestra bella patria. Dice OSS: expliquemos un poco de historia a este uruguayo, el señor Maximiliano Manzoni, que maneja una ONG, oigan, que expulsó una inversión de Apple, exportaciones de cuero, y ahora quiere prohibir que una empresa paraguaya explote recursos en la tierra que nuestros abuelos defendieron con sus vidas. ¿No me simpatizas? Para variar, y aquí señala, el señor Manzoni cierra los comentarios de su X porque su fundación responde a intereses internacionales. Por supuesto, me tomé la molestia de relevar cuáles. El señor Manzoni parece muy preocupado en la lucha contra la, entre comillas, desinformación, así que no se preocupe. Aquí tiene un periodista con 16 años de ejercicio en los medios tradicionales, matrícula 212-476-0915 del Reino de España, miembro de la Asociación Internacional de Periodistas. He aquí mi carné de la Unión Europea, porque a ustedes les gusta mucho hablar de jerarquías. Así que bueno, retomo. El señor Manzoni, no conforme con haber boicoteado una inversión de Apple y una exportación de cueros, quiere acabar con la explotación gasífera en los médanos del Chaco. La empresa paraguaya Primo Cano Martínez fue la primera compañía 100% nacional que logró producir gas natural en el Chaco en la década de 1950, vendiendo su producción a la ANDE, la compañía paraguaya de electricidad, para proveer energía a toda la región occidental del país. Pioneros que invirtieron durante décadas, encontraron gas y lo usaron para generar energía soberana en esta patria de libertad. Pero en 2016 les expropiaron su producción al declarar el Parque Médanos del Chaco, bastante consensuado con la empresa, que hoy solamente pide 3 hectáreas de las más de 700.000 del parque para colocar los tubos donde hacían su producción. Es una explotación sustentable, con mínimo impacto, como las hay en Bolivia, Ecuador, Europa y Estados Unidos, para extraer gas en zonas protegidas, en un momento geopolítico donde el gas se necesita como los sedientos necesitan agua. Es hora, dice OSS, de apoyar a las empresas paraguayas contra estas ONGs que desinforman y quieren que Paraguay vuelva al atraso. Estas tierras nuestros abuelos las defendieron con sangre en la Guerra del Chaco. Esos recursos son para el desarrollo del Paraguay, no para quedarnos importando energía y agachar la cabeza frente a intereses foráneos. ¿Quién es Maximiliano Manzoni? Bueno, dice ser un periodista del clima de la ONG Consenso, un newsletter sobre clima, justicia y desinformación desde el corazón de Sudamérica. Publica: en Cámara de Diputados vuelve proyecto para degradar médanos del Chaco en búsqueda de gas y minerales. El proyecto está vinculado al gasoducto con Argentina para data center de IA y cripto y el memorando firmado con el gobierno de Trump sobre minerales críticos. Contexto. Paraguay, nuestro glorioso país, será la sede del data center más grande del mundo, de un centro de innovación de inteligencia artificial que será líder en América Latina, binacional, mitad de capital taiwanés, mitad de capital paraguayo, 100% de operativa en Paraguay. Seguramente el señor Maximiliano está en contra, hubiera preferido que Peter Thiel se quede con ese proyecto. Peter Thiel, por suerte, llegó tarde.
Bueno, vamos a dar un poco más de contexto a esta situación en la cual tenemos a un uruguayo, ya veremos al servicio de quién, que se opone al progreso capitalista de este bastión y de este oasis de Occidente que es Paraguay. ¿Quién nos puede dar contexto al respecto? La doctora Valeria Infran, que junto a Dana Ríos Nassif movilizó a más de 100.000 madres que lograron la hazaña de torcerle el pulso a la Unión Europea y a sus intentos de soborno con millones de euros a la clase política paraguaya para intentar implementar la ideología de género y la guerra de los sexos aquí desde las escuelas. Ellas lograron que las escuelas paraguayas estén prácticamente libres en su totalidad del cáncer del feminismo supremacista misándrico que ha sumido en la degradación demográfica al viejo continente y a países como Uruguay y Argentina, donde muere más gente de la que nace, que literalmente se están extinguiendo por la implementación de estas políticas que aquí Valeria y otras heroínas de la patria sobre quienes descansa este milagro, bueno, impidieron, bloquearon. ¿Qué dice la doctora Valeria Infran, una genuina patriota, sobre esta situación? Titula: Médanos del Chaco. No tenemos que elegir entre proteger los médanos o usar nuestro gas. En los últimos días, el debate sobre el proyecto de ley que modifica los límites del Parque Nacional Médanos del Chaco ha sido presentado por algunos como una pelea entre dos extremos: los que quieren explotar el gas a cualquier costo y los que quieren proteger el parque a cualquier costo. Esta dicotomía es falsa. El martes 21 de mayo fui a la audiencia pública convocada por el diputado José Rodríguez en la sala bicameral del Congreso para debatir y escuchar a la ciudadanía sobre el proyecto de ley que modifica los artículos 4 y 6 de la ley 5.723, que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco. Mucha gente asistió, en su mayoría ONGs, que plantearon que se retire el proyecto. También estuvimos presentes otros ciudadanos que vemos una gran oportunidad en que nuestro gas del Chaco integre la matriz energética paraguaya. Quienes defendemos la explotación del gas no estamos en contra de la conservación de los médanos. No queremos destruir el parque. No proponemos una mina a cielo abierto. Lo que decimos es mucho más razonable. Podemos proteger el 94% del parque y en el 6% donde ya existe una concesión anterior a la creación del área protegida, regularizar la explotación gasífera con el máximo respeto ambiental. El único extremo real es el de quienes claman los médanos no se tocan, una posición que niega cualquier posibilidad de diálogo, de ajuste técnico o de solución inteligente. Ese extremo no construye, solo paraliza. Pero hay un factor adicional que vuelve este debate aún más urgente y que el extremo prefiere ignorar. Paraguay necesita imperiosamente diversificar su matriz energética antes de que sea tarde. El horizonte 2030-2032, el fin de la abundancia hidroeléctrica. Paraguay, que agrego yo, Nicolás, es el mayor exportador de energía eléctrica per cápita del planeta Tierra, ha vivido durante décadas bajo una falsa sensación de seguridad energética. Nuestra matriz es 100% renovable gracias a la represa Itaipú. También a Yacyretá y a Caraí, un privilegio mundial. Sin embargo, esa fortaleza también encierra un riesgo crítico. La dependencia casi absoluta de la hidroelectricidad nos deja expuestos a variaciones climáticas, sequías y, sobre todo, a una demanda que crece a ritmo insostenible. Números contundentes, claro, es el país que más crece en América Latina. En 2025, la demanda eléctrica creció un 12.5%, alcanzando un consumo anual de 29.419 gigawatts, uno de los mayores saltos interanuales registrados. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, confirmó que según el estudio de mercado de energía eléctrica 2024-2043, entre 2030 y 2033, Paraguay alcanzará una demanda cercana a 8.000 megawatts, un volumen que equivale prácticamente a la capacidad total de las binacionales Mazacaraí. La Cámara de Empresas Constructoras de Obras Eléctricas, SECOEL, estima que podríamos experimentar los primeros déficits de energía eléctrica entre el 30 y el 32. El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, quien también suele reunirse con mi gran amigo Pablo Yenta, que era gerente de la petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, y ahora invierte en Paraguay, ha advertido, Bejarano, que el país se encamina al consumo total de la energía que nos corresponde de las hidroeléctricas binacionales, previsto para el 2030. Dicho de manera simple, en menos de 5 años, Paraguay se quedará sin excedente energético. Y claro, si estamos viviendo un boom industrial derivado de la maquila, por ejemplo. Natural.
Dicho de manera simple, amigos, los hechos no se pueden negar. Datos duros. El gas existe y ya se produjo. Entre el 93 y el 2016, Primo Cano Martínez operó el Pozo Independencia número 1 en la zona de Gabino Mendoza. En 2016, el Viceministerio de Minas y Energía registró una producción de 27.200 metros cúbicos por día, vendidos íntegramente a ANDE. Ese gas encendió la luz en Bahía Negra. No es una promesa geológica, es un hecho histórico. La concesión es anterior al parque. El bloque Gabino Mendoza fue concesionado por una ley de 1983 y el parque fue creado en 2016. Sus derechos, los de PCMSA, preexisten en casi 35 años. La afectación es mínima. De las más de 605.000 hectáreas protegidas, estamos hablando de 35.000, 6%, con un 94% que quedará protegido intacto y con todas las garantías ambientales. El Estado paraguayo, agrega Valeria, es contradictorio. En 2016, el mismo año que se creó el parque, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto, 6092/16, que establece como política nacional incentivar la producción de hidrocarburos para reducir la dependencia externa. Lo cual tiene lógica. Este es un país donde los principales bancos son paraguayos y los principales laboratorios farmacéuticos son paraguayos y los fármacos son paraguayos. Y Paraguay no firmó el Tratado de Pandemias actual de la OMS. O sea, Paraguay, gracias a su pueblo, no a sus políticos, gracias a Valeria, gracias a mí, gracias a quienes nos miran, extranjeros de bien que he traído a esta patria y los que vendrán, Paraguay es un oasis frente al declive globalista, pese a estos injerencistas, pese a estos complots. Ahora, ¿qué significa esa contradicción de explotar hidrocarburos y proteger el medio ambiente en la vida real, no? Que no son realmente objetivos contrapuestos, sino que la dicotomía legal lo planteó así. Paraguay sigue siendo el único país sudamericano que importa el 100% de sus combustibles líquidos y gaseosos. Pagamos un diésel caro en el Chaco, gastamos más de 400 millones de dólares al año importando urea y fertilizantes que podríamos producir con nuestro propio gas. Pero el problema es aún más profundo. Mientras nuestro gas duerme bajo tierra por una contradicción legal, el país se encamina a un déficit energético que nos obligará a importar energía o quemar combustibles más caros y contaminantes. El viceministro Bejarano ha señalado que una de las alternativas para evitar el colapso es el gas natural y que el gobierno busca aprovechar la cuenca geológica de Carandeito, donde se encuentra Gabino Mendoza. El plan maestro de generación de la ANDE ya contempla 600 megawatts de generación termoeléctrica a gas, 100 de ciclo abierto y 500 de ciclo combinado. Gas que según la propia planificación oficial debería provenir de producción paraguaya. No tiene sentido importar gas o diésel para generar electricidad cuando tenemos el recurso en nuestro subsuelo. Desarmemos el miedo. Venzamos la retórica mentirosa. No es todo nada. Escuchamos el argumento extremo, si modificamos la ley destruimos a los médanos, pero es falso. No es una operación minera a cielo abierto, es la regularización de una concesión preexistente en una fracción mínima del parque, con tecnología de baja huella, gas limpio, 94% metano, sin sulfuro de hidrógeno, sin arena, sin agua libre. Pero no basta con decir no se destruye, se protege más y mejor, porque la explotación será ambientalmente responsable. La pregunta incómoda es ¿qué pasa si no hacemos nada, si le hacemos caso a los que quieren rechazar el proyecto? Iremos al déficit, a una paralización de nuestro crecimiento pujante y líder. Entonces, señores, no hay por qué elegir, se puede proteger y desarrollar. Ese es el camino paraguayo. Ahora entendamos a los enemigos del camino paraguayo. Maximiliano Manzoni, como les dije, este sujeto uruguayo que tiene los comentarios cerrados y que pertenece a la ONG Consenso, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el consenso? ¿Entre quién es el consenso? Bueno, yo les voy a contar. Maximiliano Manzoni, ex integrante del Surtidor, panfleto progresista, está vinculado a redes internacionales de periodismo climático como Climate Tracker, la Oxford Climate Journalist Network y círculos de becas y fundaciones extranjeras. Vamos a dar un poquito de contexto. Climate Tracker significa Open Society Foundation de George Soros, enemigo del capitalismo competitivo. Significa Fundación Rockefeller, los que becaron a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, coautora de la Agenda 2030, por cierto. Los que implantaron, el triunfo de las guerrillas asesinas en Colombia y cuyo presidente traidor de Colombia, Juan Manuel Santos, ahora dirige la oficina latinoamericana de la Fundación Rockefeller. Y finalmente, ¿quién más banca Climate Tracker? La Fundación Ford. Los pioneros, Henry Ford, condecorado por Hitler, ¿se acuerdan ese? El antisemita,
el de la fundación que creó la primera cátedra de género del mundo en 1959 en Berkeley, California, y quienes instauraron justamente el discurso de la guerra de los sexos que debilita a las poblaciones, contribuye a la reducción poblacional y al cumplimiento del plan NSM-200 de Henry Kissinger para despoblar a los países de los cuales Estados Unidos quiere usurpar recursos naturales para su propia industria. ¿Por qué me suena tan familiar, no? Manzoni. Bueno, esto es sencillo. Paraguay tiene un crecimiento vertiginoso, económico y demográfico. Tiene una cultura sana. Tiene un empresariado privado nacional pujante. Es líder en inversiones. Y Manzoni quiere que Paraguay sea como su país, como Uruguay, ¿no? Comparemos Uruguay con Paraguay. Paraguay tiene 10% de impuesto corporativo, 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta personal, altísimamente deducible. La tasa real es un peso del Estado de entre 11 y 13% sobre el total del PBI, contra el 36% en Uruguay. Paraguay tiene una industria que florece con la maquila, que cobra un tributo único del 1% a aquellos que quieren exportar cualquier cosa, sean bienes industriales o digitales. En Uruguay eso no existe. En Uruguay el IVA es del 22%, es más alto que en Argentina todavía. Es como en España, es el más alto de Sudamérica. Paraguay tiene una absorción laboral mucho más favorable que Uruguay, porque Paraguay no tiene sindicatos ni leyes laborales siniestras. No es magia. Hay menos presión tributaria, menos rigidez relativa, más informalidad y un espacio para el emprendimiento que ha generado que Paraguay sea el país con menos pobreza de Sudamérica, junto con Uruguay. Pero Uruguay tenía esa posición históricamente y cada vez tiene más pobres. Paraguay tenía 56% de pobres en el año 2002 y en 2026 le queda 16%. La mitad que Brasil y una tercera parte que Argentina, Colombia o México. Paraguay es uno de los países más prósperos de todo Occidente en términos de crecimiento. Ha sacado más gente de la pobreza que ningún otro país sin petróleo en la historia moderna. Y Manzoni viene a decirnos que pobrecito el 6% de los medianos paraguayos, Manzoni. Paraguayos, ¿qué carajo haces acá, Manzoni? ¿Qué te hicimos los habitantes de Paraguay? ¿En qué te ofendió Paraguay? ¿En que como Paraguay no tiene ideología de género e ingeniería social malthusiana, es un país joven, que no tiene problema de pensiones, donde nace más gente de la que muere? Que según Gallup, la prestigiosa encuestadora estadounidense, Buscalo Manzoni, Paraguay es el segundo país más feliz del planeta Tierra tras Indonesia, a diferencia de tu país que lidera en suicidios América Latina. Tu país está muriendo y cuando no se está muriendo la gente se mata. Si no se mata a sí misma, mata a otros. Tiene más del doble de tasa de homicidios Uruguay que Paraguay. ¿Qué carajo te pasa, Manzoni? ¿Qué te hicimos? Este no es un imperio que invade gente. De hecho, te tengo que recordar que fueron Uruguay, Argentina y Brasil los que invadieron en su día a Paraguay. Casi exterminan a los paraguayos. No lo lograron, por suerte. ¿Y cómo nos devolvieron el favor? Abriéndonos los brazos con nuestros países destruidos, permitiéndonos prosperar acá, y así lo pagás, Manzoni. ¿Qué carajo venís a hacer a Paraguay? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Para decirle a los paraguayos cómo tienen que vivir o producir. ¿Quién sos? ¿Lacayo imperial? ¿Quién sos? ¿Qué te molesta? ¿La ventaja estructural de nuestras represas te molesta? ¿Estás enojado? Porque Paraguay no solamente es el mayor exportador neto de energía eléctrica del mundo, sino que es el país con la matriz energética más limpia de Sudamérica. ¿Te molesta eso, Manzoni? Eso te debería alegrar. Me acuerdo que Peña, que no es santo de mi devoción, cuando era ministro de Economía de Cartes, trajo acá al autor de la Agenda 2030, el cabrón de Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs no pudo decir mucho. No pudo decir mucho, estimados amigos. Dijo, bueno, acá el 90 y pico % de la energía es limpia, buena suerte Paraguay, sigan así. ¿Y vos qué querés? Reventarnos el gasoducto, ¿no? ¿De quién querés que dependamos, ¿Quién te paga el sueldo, Manzoni? Yo te cuento algo. Además de los sponsors de Climate Tracker, yo sé que vos formás parte de una red de periodistas, una red de periodistas bancada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, no solo por la Ford Foundation, la Open Society de Soros, ¿ok? La Atlantic Foundation, bien imperio yanqui, la huella de Kissinger, la Rockefeller Brothers Foundation, sino que también hay un vínculo con ARA-PI, que es una iniciativa climática impulsada por la Embajada Inglesa en Buenos Aires. Decime una cosa, Manzoni, ¿qué carajo pinta un uruguayo al servicio de Inglaterra tratando de frenar la prosperidad de Paraguay? Porque otra vez la historia se me hace repetida. Sospechosa, además, repetida.
sinceramente inquietante, permitime decirlo. Top 10 de Sudamérica, porcentaje de energías limpias en la capacidad instalada, año 2025, Paraguay 99.7%. Tu país tercero, nosotros primero, como en casi todos los rankings, Paraguay primero. Los rankings buenos, Paraguay primero. Los rankings malos, Uruguay primero, como suicidios y homicidios. Bueno, hay más homicidios en Colombia y Brasil, pero sigan ese camino, muchachos, ¿eh? No tengo nada en contra de Uruguay. De hecho, a ver, la migración extraordinaria que vive Paraguay, de la gente de todo el mundo que se da cuenta que este es el bastión de Occidente y la libertad y el único futuro que nos queda a quienes nos gusta ganarnos el pan con el sudor de la frente. Primer grupo, brasileros. Segundo grupo, argentinos. Tercer grupo, españoles, ya son 12.000. Cuarto grupo, uruguayos, naturalmente. Acá tenemos uno, desde 2014, mi amigo Fernando Ferreira. Mirá, me mudé del infierno globalista, Uruguay, al paraíso de la libertad, Paraguay. Acá en nuestro canal El Milagro Paraguayo. Ahí tenés un venezolano al que Paraguay le salvó la vida. Ahí tenés al mejor ajedrecista de la historia de España, que por primera vez descubrió lo que es tener una vida digna, pacífica y feliz en Paraguay. ¿Y vos nos lo querés robar, Manzoni? Yo considero que si tenemos una organización foránea, con un agente foráneo, que está cumpliendo con intereses de ingenieros sociales enemigos de la humanidad en detrimento del progreso de la patria, las autoridades pertinentes deberían evaluar la deportación. Acá vino un chino a los gritos, ¿se acuerdan del chinito loco quejándose del vínculo de Paraguay y Taiwán? Y lo echaron, ¿verdad? Y bien echado. ¿Qué está haciendo Manzoni acá? ¿Qué le están escuchando de este sujeto? Díganme, por favor, ¿qué pinta acá Manzoni? ¿Qué progreso está trayendo al país? No está disfrutando de la libertad de Paraguay, la está tratando de cercenar contra una empresa paraguaya en territorio paraguayo, el del Chaco, el de la utopía cristiana menonita, de los tipos que le ganaron a Stalin, que huyeron de la Unión Soviética y se establecieron acá, cruzaron medio mundo y asistieron pacíficamente al pueblo que les dio acogida a Paraguay en una guerra contra Bolivia, comandada por militares nazis y financiados por la Standard Oil de los Rockefeller. Y los paraguayos y los menonitas le ganaron a Bolivia, a Hitler y a Rockefeller. ¿Y vamos a perder contra Manzoni? Grabate estas palabras a fuego, Manzoni. Desde ya, insisto, amigos paraguayos, compartan en todas sus redes y grupos, evalúese seriamente, con las debidas garantías del sujeto, la posibilidad de echarlo. Yo no sé qué hace acá. Ten en cuenta estas palabras, Manzoni. Nuestro brío nos dio libertad.